Amigos, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar con ustedes. En esta oportunidad continuaremos con esta iniciativa de aportar elementos que nos ayuden a todos los mexicanos a poder comprender los escenarios que se están suscitando actualmente, particularmente en el tema de la iniciativa de reforma judicial y la resistencia que está presentando los capitales privados. En alguna anterior aportación explicábamos quiénes eran los capitales privados, no más que son individuos asociados en empresas locales, nacionales e internacionales. Y para esto dividiré mi aportación en tres elementos. El primero de ellos tiene que ver con los antecedentes del dinero. ¿De dónde se origina este dinero? Por el siglo XVIII, 1840 y tantos, 44, los países, o los gobiernos de los países, los ciudadanos comerciaban con monedas. Era el instrumento de cambio. Pero como era tan impráctico llevar un costal lleno de monedas a adquirir un bien en particular, a algún avispado se le ocurrió incorporar un vale, se le llamaba un vale por la cantidad de tanto, ¿verdad? Y de esa manera, en lugar de llevar los costales llenos de monedas para comprar el bien de interés, entregaban un vale. Entonces este vale, con el tiempo, a otra persona también con cierto nivel de intelecto, se le ocurrió que podrían incrustarle un valor nominal, es decir, pues este vale 5, este vale 30, este vale 50, este vale 100, 1000, 500. Y de esa manera surgieron los billetes como tal, en forma física. Anteriormente los bancos, por esa fecha, eran los que estaban facultados para generar billetes, pero después los gobiernos cayeron en la cuenta de que esta generación de billetes representaba también un dinero y un interés y ganancias, de tal forma que años después regularon esta situación y solo los gobiernos pueden emitir dinero. Este es un primer antecedente que hay que tenerlo en cuenta. El segundo elemento es que después de la Segunda Guerra Mundial, o un poco antes, en 1944, empiezan a surgir instrumentos, organismos internacionales para dar origen a un nuevo orden económico financiero mundial. Entre ellos el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional en 1944. En forma paralela también se desarrolla el Banco Interamericano de Desarrollo años después. Y esa es la parte financiera. Y en la parte política también empiezan a desarrollar y a dar origen a la Organización de las Naciones Unidas, a la OEA, a la UNESCO, etc. Entonces, en su conjunto, estas figuras organizacionales de alcance internacional y mundial tienen como función dar ese nuevo orden económico, financiero, político y social. No perdamos de vista este apartado. Bien, años después, los dueños del dinero, a los que yo les llamo los grandes capitales mundiales, también generan otras figuras que denominan calificadoras de riesgo crediticio. Actualmente son Moody's, Fitch, Standard & Poor's, por citar algunas de las más importantes. ¿Y qué creen ustedes? También se fueron creadas en Estados Unidos de América, al igual que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y la ONU. Además de recientemente crear la Organización Mundial de Comercio. Entonces todas estas figuras en comercio juegan un rol por separado, pero que son usadas por estos capitales privados y económicos para intentar influenciar los destinos de los países. ¿Cómo? Les voy a citar un ejemplo práctico. En el año de 1994, en México, se da origen al famoso Tratado de Libre Comercio, por sus siglas en inglés, NAFTA. Entonces, y se crea toda un discurso, una narrativa
en el sentido de que brindaba un intercambio internacional, ¿verdad? Empezaron a desarrollar conceptos como globalización, inclusión, equidad, crecimiento global. Y bueno, cuando el ciudadano escucha todo eso, pues ¿quién va a estar en desacuerdo? Dice, bueno, por supuesto que yo quiero que mi país participe, ¿verdad? Y entonces ya conocemos los resultados de este primer esfuerzo de Tratado de Libre Comercio en el 94. En México ocurrió una terrible devaluación, una pérdida de poder adquisitivo, de la vivienda, del salario, del empleo, pero hubo ganadores. Evidentemente no fuimos los mexicanos, hubo ganadores. ¿Quiénes fueron? Los grandes capitales, porque diseñaron este instrumento para actuar como un gigantesco pulpo y empezar a succionar las materias primas y los bienes de capital que tiene cada país. Entonces, ahora con esta iniciativa de reforma al Poder Judicial, estos mismos poder económico y privado empiezan a hacer uso de estas organizaciones que ellos mismos crearon, que ellos mismos operan. De tal manera que dice el Fondo Monetario Internacional, bueno, el crecimiento de México en el año 2025 va a ser muy limitado por sus políticas públicas, ¿verdad? Y luego va a salir Moody's y Fitch o Standard & Poor's a decir, bueno, es que la solidez de la economía mexicana se va a reducir y en consecuencia su valor como país también disminuye, ¿verdad? Y al rato sale también alguna otra organización que ellos mismos crearon para en su conjunto crear esta narrativa y este discurso y poder vender la idea a través de una puesta en escena a los medios de comunicación y sus comunicadores del por qué no es conveniente, en este caso, la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Esencialmente, esta es la forma en cómo operan los grandes capitales, los grandes capitales privados económicos para tratar de influir, manipular y en su caso controlar las políticas públicas que se diseñan en un determinado país.